Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver el tema. Este tema tiene que ver con esta determinación, este procedimiento tiene que ver con ingresos y con deducciones, ¿correcto? Este tema es el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación puede ser acumulable o puede ser deducible. Alejandro Hernández, si es acumulable, ¿de qué renglón estamos hablando? ¿De ingresos o de deducciones? De ingresos. De ingresos, muy bien, Alejandra. Vete por favor al artículo 18. Recuerden ustedes que en algún momento que vamos a ir viendo regresando algunos de los resúmenes ya vistos. Ve por favor, Alejandra, al artículo 18, fracción décima. Artículo 18. Para los efectos de este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. Fracción décima. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 44 de esta ley. ¿De acuerdo? Entonces, de este procedimiento vamos a obtener, aun cuando no está en el artículo 18, cómo se determina, bueno, lo vamos a encontrar en esta sección de deducciones. ¿Ok? Entonces, aquí es donde está el procedimiento de la determinación del ajuste anual por inflación acumulable. ¿Sí? Bien. Esta es la forma más sencilla de ver el ajuste anual por inflación. De aquí iremos desglosando el procedimiento. Observan en la pantalla que hay un comparativo. Hay que comparar el promedio anual de deudas contra el promedio anual de créditos. ¿De acuerdo? ¿Qué serían las deudas? La insistencia de conocer el balance general es precisamente porque ustedes de ahí, de las cifras contables, es de donde van a obtener los promedios o los saldos. Ahorita vamos a ver cómo se determinan estos. Alan Reséndiz, activo, pasivo, capital contable. ¿Dónde están las deudas? En el pasivo. Correctamente. Si las deudas están en el pasivo, representan el pasivo. ¿Dónde están los créditos? Pues yo supondría que también estarían en el pasivo, ¿no? Los créditos. Todos de un lado. Acuérdate, la balanza es a todo cargo corresponde un abono. Si de un lado son deudas y estos son pasivos, lo que refiere Nancy es correcto. Los créditos están del lado del activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Elías Herrera, ¿ya ubicaste para qué te sirve conocer un balance y saber qué cuentas se integran? En la medida en la que ustedes conozcan la descripción de las cuentas contables, la determinación del ajuste anual por inflación va a ser correcto. En la medida en la que ustedes no clasifiquen en forma adecuada las cuentas de la contabilidad, pues les va a ser un problema. Aileen Rivera, cuando estés en el ejercicio profesional, fíjate hasta dónde te vas a encontrar cosas bien raras, ¿no? Bueno, más bien son inventos de los contadores. Hay una cuenta que dice ingresos no identificados. ¿Qué pensarías que es eso, Aileen? Así de raro, ¿eh? Así de raro son. Diferencias por, ¿qué? Diferencias por cuadrar. ¿Qué imaginas tú que puede ser ingresos no identificados? Pues algo que entró, pero no supieron de dónde venía. Es correcto. Algo que ingresó
Es una entrada, pero que no supieron dónde aplicar. ¿Y a qué te imaginas que pudiera ser ingresos no identificados? ¿O de dónde debería emanar esa descripción que llegan a ser? Que puede ser que te llegues a encontrar en la práctica. ¿Algún fraude? No. ¿A qué cuenta? ¿A qué cuenta del activo? Si ¿En fue bancos? en bancos. Ok, ¿y cuál sería la otra cuenta? Cuando sean auditores, van a tener que entender qué trató de hacer aquel que dice ser contador y que hace este tipo de registros. Normalmente, ¿cómo cancelas una cuenta por cobrar que se llama clientes? ¿Con cuál? ¿Con cuál cuenta? ¿Cómo cancelas una cuenta por cobrar llamada clientes? ¿Qué cargo y qué abono haces? ¿Con ventas? No, ¿cómo con ventas? Ese es el origen. El origen es de ingresos con cargo a clientes. ¿Pero cómo la cancelas? Abono a bancos. ¿Abonas a bancos? Qué terrible. Yo sabía que los abonos a bancos eran salidas de dinero. ¿No hay idea? Cargo a bancos y abono a clientes, ¿no, profesor? Es correcto. Cargo a bancos porque es una entrada de dinero y disminuyes la cuenta por cobrar porque te están pagando. ¿Qué sucede cuando tienes una entrada de dinero y no está identificada? Pues no son ingresos no identificados. Simplemente tienes una cantidad de dinero que no corresponde o que no estás identificando con la operación propia del giro de la empresa y por lo tanto pues tendrías ahí una cuenta por cobrar, pero no es de clientes, ¿no? O sea, hay un ingreso no identificado. Pero bueno, aquí el asunto es que la identificación de todos sus saldos es sumamente importante porque de otra manera van a determinar incorrectamente el ajuste anual por inflación. Y es el comparativo. No necesariamente todas las cuentas que están en el activo y todas las cuentas que están en el pasivo tienen efectos en la determinación del ajuste anual por inflación. ¿De acuerdo? No todas. Ahorita vamos a ver, la ley exceptúa o integra algunas. Adelante, Marlon. Bueno, tengo una duda, no me queda claro ya ve que hace rato preguntó sobre los créditos, dónde se presentaban. Yo tenía entendido que en el pasivo porque está créditos hipotecarios, créditos bancarios y todo eso, pero creo que cuentas de activo representan esos créditos. A ver, Marlon, por eso es muy importante que cada materia la vayas entendiendo en el justo contexto en el que debe aplicarse. ¿Sale? Sí. ¿Qué es un crédito? No es el que debas dinero, Uh-huh. sino el derecho que tienes en materia contable y fiscal. Okay. Eso te lo dijeron desde contabilidad 1. Pues no me acuerdo. Pues ese es el problema, Marlon. Esa es la parte más fundamental de tu carrera. Entender el activo, pasivo y capital. Te dijeron que las deudas son igual a obligaciones. Uh-huh. ¿No? Y Sí, que las deudas igual a obligaciones se registran en el pasivo. Uh-huh. Que los créditos igual a derechos representan tu activo. No, eso no me acordaba, profe. Entonces, ¿sale? Eso Va. deben de tenerlo muy presente. De otra manera, se van a dar una confundida impresionante. ¿Sí? Va. Ok. Muy bien. Vamos entonces a ver este asunto. Si el promedio anual de deudas es mayor comparado contra el promedio anual de créditos, el de deudas resulta ser mayor,
entonces vamos a obtener una diferencia. ¿Ok? Esa diferencia la vamos a multiplicar por un factor de ajuste anual. ¿Recuerdan cómo se determina el factor de ajuste? ¿Y en qué artículo de la ley está? ¿Se dan cuenta cómo los temas de sus temarios están perfectamente correlacionados? Si ustedes van estudiando tema por tema y van viendo toda esa correlación de los temas, se darán cuenta que si no estudian un tema, en adelante les va a costar mucho trabajo. Paloma Buenrostro, adelante. Sí, el factor de ajuste anual es el INPC actual entre el INPC más antiguo. Ajá, Es igual al cociente menos 1. es correcto. El cociente menos nominal es el factor de ajuste anual. ¿En qué artículo está? ¿Recuerdas, Paloma? Sí, en el artículo 6. En el artículo 6, es correcto. Donde están los factores de ajuste y el factor de ajuste de actualización, referido a valores u operaciones. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a determinar ese factor de ajuste. Y entonces a la diferencia, muy sencillo, Daniela, si el promedio anual de deudas fuera de 100 y el promedio anual de créditos fuera de 50, ¿qué concepto sería la diferencia? Repito, si el promedio anual de deudas fuera 100 y el de créditos fuera 50, ¿de qué concepto sería la diferencia? ¿Deudas o créditos? ¿No? ¿Ni idea? ¿De deudas? Pues claro, ¿no? De deudas. Entonces las deudas multiplicadas por un factor de ajuste anual te daría el ajuste anual por inflación acumulable, que es el ingreso acumulable al que refiere la fracción décima del artículo 18. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? Muy sencillo, ¿no? Ahora bien, por el otro lado, volvemos al mismo tronco. Si el ajuste anual por inflación, si de la comparación, perdón, del promedio anual de deudas contra el promedio anual de créditos, ahora resulta que el promedio anual de créditos es mayor, entonces la diferencia multiplicada por el ajuste anual será igual a una inflación deducible. ¿Ok? Si es deudas, la mayor, tenemos ingreso acumulable. Si el mayor es créditos, tenemos ajuste anual por inflación deducible. ¿Ok? Que es una deducción autorizada. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Paulina Sánchez, ¿está muy claro eso? ¿Sí está claro el resumen? Es que estoy terminando de anotar. Iba a ver ahorita si tenía alguna duda. No, pues no anotes. Primero pon atención y luego anotas. Ok. ¿Puede volver a repetir la última parte, por favor? Ya ves, porque primero pon atención y luego anotas. Cuando el promedio de deudas es mayor al de créditos, el resultado será un ingreso acumulable, es decir, un ajuste anual por inflación acumulable. Cuando el promedio de los créditos es mayor al promedio de las deudas, dará lugar a un ajuste anual por inflación deducible. ¿Correcto? O sea, solo hay de dos, o acumulable o deducible. ¿De qué depende? De cuál sea mayor. Deudas igual o vinculado a ingreso. Créditos vinculado a deducción.
¿Sale? ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Omar Flores. Luego entonces, si el promedio de créditos fuera de 1000 y el promedio de deudas fuera de 400, la diferencia de 600, ¿a qué correspondería? ¿A deudas o a créditos? Al de crédito. Perfectamente. Y si entonces el de créditos es mayor, el resultado de aplicar esa diferencia, el factor de ajuste anual, ¿qué te daría? ¿Un ingreso acumulable o una deducción autorizada? Una deducción. Una deducción autorizada, ¿correcto? Que se llama ajuste anual por inflación deducible. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí, Omar? Alfredo Rayón. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien, sigues en la cuarentena y sigue creciendo ese copete, mano. ¿Quién sabe qué termina ahí el día de Un poquito, un poquito. Muy bien, Alfredo. A ver, Alfredo. Si el promedio anual de deudas es igual a 2 millones de pesos y el promedio anual de créditos es de 1.200.000, la diferencia de 800.000 pesos, ¿qué resultado daría? ¿Ingreso acumulable o deducción autorizada? Ingreso acumulable, profe. Ingreso acumulable, correcto, que se denominará ajuste anual por inflación acumulable. ¿Estamos claros? Así de sencillo es esto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas, Karen? Y luego, ¿por qué en el examen no pasan? ¿Los cuestionarios no contestan bien? Bueno, ni modo. Espero que ahora sí, Alfredo. Solo te queda claro en clase. Y después no. Muy bien. Aquí está cómo determinar el factor de ajuste anual. Fíjense bien. La ley establece que hay que dividir el INPC del último mes del ejercicio entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Belén Santibáñez. Normalmente, ¿cuál es el último mes del último mes del ejercicio? Diciembre. Normalmente, ¿verdad? En un ejercicio denominado como Regular. correctamente. Regular. ¿Y cuál será el último mes del ejercicio inmediato anterior? Diciembre del año anterior. Qué difícil está, ¿no? La redacción. Ahorita la vamos a leer. Fíjate qué sencillo está aquí, ¿no? Ya en el cuadrito. Entonces, si tú tuvieras que determinar la inflación del ejercicio 2020, ¿cómo lo determinarías? Pues lo haría con el índice, bueno, el INPC de diciembre del 2020 entre el INPC de diciembre del 2019. Ay, qué sencillo eso, ¿no? Así, efectivamente. Así es como debe ser. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. La ley sigue señalando en el procedimiento que el resultado de esa división de esos índices, ese cociente, le voy a restar la unidad para obtener así el factor de ajuste anual, que es el que aplico, como ustedes están observando en esto que me estoy regresando, a la diferencia que se obtiene de la comparación del promedio de deudas o de créditos. Y ese es el procedimiento para determinar ajuste anual por inflación acumulable o ajuste anual por inflación deducible. Diego, ¿dudas? ¿Dudas o no dudas? ¿Nada? No hay dudas, profe. ¿Seguro? Qué sencilla fue la clase de hoy, ¿no crees? Sale, vamos a darle lectura, Diego, por favor, al artículo 44. Ah, bueno, pero antes, por favor, vamos al artículo 25. Diego. ¿Qué refiere al artículo 25, Diego?
Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Muy bien, fracción 8. Fracción 8. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya ubicamos en la fracción décima del 18 está el ingreso acumulable por inflación. Y en la fracción 8 del artículo 25 está la deducción autorizada por efecto de inflación. ¿Correcto? ¿Sí, Naomi? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, Diego. Despacito, ¿eh? Como si quisiéramos, como si quisiéramos comprender el artículo. ¿Qué señala el 34? Artículo 34. Los porcientos máximos autorizados 44. tratándose... 44. Ah, perdón. Escuché 34. Artículo 44. Las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Ok. Luego entonces, si nosotros quisiéramos determinar, Diego, el ajuste anual por inflación de un periodo, ¿lo podríamos hacer? Sí. Sí. ¿Cómo? Con el artículo 44. Uh-huh. ¿Ya leíste bien, Diego? Te lo voy a volver a leer porque tal vez no lo comprendiste. Las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación, como sigue. ¿Cómo determina el ajuste anual por inflación de un periodo? Tiene que ser al cierre de cada ejercicio. Es correcto, no es posible. El ajuste anual por inflación sí, solo sí, se calcula por ejercicio. ¿Estamos claros, Naomi? ¿En qué ejercicios pudiera yo estar determinando entonces ajuste anual por inflación? ¿En qué tipo de ejercicios? ¿Recuerdas la importancia de saber qué es un ejercicio? ¿Sí o no? ¿No hay idea? ¿Yo, profesor? No. Efraín Páez, recuérdame los tipos de ejercicio. Regular y irregular. ¿Eh? Regular y irregular. Irregular, nada más. Irregular y irregular. Nada más. Y cuando termina la por escisión, liquidación. Fusión, escisión y liquidación. Correcto. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, ¿eh? En esos casos y dependiendo de qué tipo de ejercicio estemos hablando, tendrá que determinarse el ajuste anual por inflación. ¿Estamos correctos? Ok. Yeshua Morales. A ver, Yeshua. Si el ajuste anual por inflación, aquí refiere un promedio anual de deudas y un promedio anual de créditos. ¿Qué será un promedio anual, Yeshua? En este caso se puede referir a la media de todos los meses en el que comprende el ejercicio.
a la media. A ver, dame el procedimiento aritmético que harías para determinar esa media que estás señalando. Briseida, no te vayas a caer, ¿eh? Abusada. En este caso, pues tendría todos mis deudas de cada mes y ya no sé si son 12 meses, o sea, un ejercicio completo. Sí. Pues realizo la sumatoria de cada mes y lo divido entre el número de meses. Correcto, así tan sencillo. Eso es un promedio. Dividir la suma de saldos entre el número de meses que corresponde al ejercicio. Eso es lo que vamos a leer. ¿Sale? Ese es un promedio. Vamos a darle lectura. ¿Quién estaba leyendo? ¿Diego? Sí, profesor, era yo. A ver, Diego, por favor. Entonces ya quedamos que sí, solo sí, el ajuste anual por inflación se calcula por ejercicios. Los ejercicios pudiendo ser regular o fusión, escisión o liquidación. Ahora bien, entonces señala aquí que las personas morales determinarán al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Fracción 1. Fracción 1. Determinar el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. Correcto. El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio dividida entre el número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. Ok, los intereses de cualquier cuenta que la origine, pudiendo ser un crédito, una deuda o por la propia cuenta de bancos. ¿Sale? Entonces ahí es como refiere cómo se determina o qué se debe considerar para determinar el saldo promedio anual. Y lo que vas a hacer, Yeshua, es que vas a tomar lo que tengas al último día de cada mes. ¿Sí? Si tu promedio de clientes, suponiendo fuera que para cada mes tuvieras 1,000 pesos de saldo final en clientes, ¿cuánto tendrías de promedio anual en clientes? Pues si el ejercicio comprende de 12 meses, serían pues 12,000 entre el número de meses que son 12 y serían 1,000. ¿Estás de acuerdo? Muy sencillo, ¿no? Sí. El saldo final lo sumas y lo divides entre el número de meses que tenga el ejercicio. Y eso será tu promedio anual de esa cuenta. Evidentemente habría que ver cuántas cuentas tienes en créditos y cuántas cuentas tienes en deudas. ¿Sí estamos de acuerdo? La determinación del promedio creo que no tiene gran ciencia, ¿no? Seguimos leyendo. Fracción 2. Fracción segunda. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Subrayen esa parte. Cuando el anual de deudas es mayor al anual de créditos, se multiplica la diferencia por el factor de ajuste y el resultado es el ajuste anual por inflación acumulable, que es lo que yo les puse aquí en estas diapositivas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Seguimos. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. Lo mismo, ¿no? Sí. No hay dudas. Aquí está el procedimiento. Seguimos. Fracción tercera. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional
de precios al consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precio al consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior al primer mes del ejercicio de que se trate. ¿Eso qué significa? En un ejercicio irregular. Correcto, cuando empieza con posterioridad al 1 de enero del ejercicio de que se trate y concluye el 31 de diciembre del mismo ejercicio. Entonces ahí pues, evidentemente no tienes último mes del ejercicio anterior, pues porque no existe. Es decir, si te constituyes en marzo del 2020 y concluyes el 31 de diciembre de 2020, ¿qué dice que voy a hacer ahí, Diego? Restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior al primer mes del ejercicio de que se trate. Entonces, ¿qué índices voy a tomar? El del marzo, diciembre, ¿cuál más? El de diciembre. No, bueno, de diciembre sí del 2020. Entre el citado índice del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de que se trate. Sí. Si te constituiste en marzo de 2020 y vas a calcular ajuste a la publicación del 2020, ¿qué índices vas a considerar? El de diciembre y el de febrero, ¿no? Es correcto. ¿Estamos claros? Subrayen esas pequeñas particularidades. ¿Sí, Carla? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Nos vamos a dejar el último párrafo, que son los reglamentos para después, porque tiene que ver con moneda extranjera. Primero vamos a entender lo que sucede con la parte nacional. Fíjense bien, el artículo 45 les va a dar, hay que razonarlo y hay que entenderlo de una manera muy sencilla. A ver, Axel Uribe Hernández. ¿Qué refiere el artículo 45, Axel? ¿Sí me escuchas, Axel? Sí. Que se considera crédito el derecho que tiene una persona acreedora de recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Los derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondos de inversión. Espérame, ya no te entendí. De hecho, no leíste algunas palabras. A ver, otra vez. Que para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, entre otros. No. A ver, ojo con la puntuación, por eso no sabemos leer. El derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, coma, entre otros. O sea, te va a señalar aquí algunos, ¿correcto? Sí. ¿Te queda claro esa parte, Axel? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, dime, ¿qué es un acreedor?
Es un deudor. ¿Un acreedor es un deudor? Ajá. Sí. ¿Qué no están en lados opuestos? Bueno, sí, el acreedor es cuando se trata de, no sé, deudas ajenas a mercancía. A ver, no lo veas contable. Recuerda que estás estudiando una ley. En principio, velo desde el punto de vista más sencillo. ¿Cuándo hay un acreedor? ¿Cuándo se origina o se considera que tienes la naturaleza de acreedor? Cuando le debes a otra persona.